Y en esta paracha, pues encontramos nosotros una lista de muchas misbot, ¿sí? Encontramos leyes allí, ¿verdad? Leyes civiles eh, que son muy importantes para la convivencia, ¿no? Convivencia del ser humano. Esta paracha la tenemos del capítulo 21 hasta el 24 de Shemot o de Éxodo, ¿sí? Allí está entonces la sidra para este día de Shabbat. Escogí allí en Shemot 23:9 ese texto o esa misma de tener cuidado con el extranjero, ¿sí? De tener mucho cuidado con el extranjero, de entenderlo, ¿verdad? De tratar de hacerle la vida, eh, pues, no tan imposible, ¿verdad? Sino más bien, pues, ayudarle a salir adelante. Entonces dice así, no oprimirás al extranjero porque ustedes conocen el alma del extranjero, ya que fueron extranjeros en la tierra de Israel o Egipto. Sí, eso está ahí en Shemot o Éxodo 23, versículo 9. Sí, entonces allí vamos nosotros a basar la enseñanza de esta mañana preciosa de Shabbat. ¿Sí? Ah, podríamos decir aquí, hablando acerca de esa última parte del texto, ya que ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto, que así como a ustedes les ha ocurrido, podríamos decir, parafraseando, ¿no? Eso que les ha ocurrido les sirve de experiencia para que sepan cómo tratar o lo que pueden pensar si incurren en los mismos atinos o desatinos en la vida. ¿Sí? Estoy parafraseando, estoy parafraseando. ¿Sí? O sea que ellos ya tuvieron la experiencia de haber sido esclavos, de haber sido oprimidos, de haber sido extranjeros. Entonces, aquí el Eterno nos dice, no oprimirás al extranjero. Ustedes ya conocen, ¿verdad? El alma del extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. ¿Sí? Entonces, aquí lo que nos ocurre en términos generales, lo que hemos experimentado en la vida nos sirve, ¿verdad? Para poder nosotros tratar con nuestros semejantes, ¿sí? Y también tratar de evitar los mismos desatinos o atinar a muchas de las cosas que la Torah señala. Bien, entonces el texto nos habla acerca de tener empatía con el extranjero, porque ya sabemos qué es ser extranjero, ¿sí? Durante mucho tiempo estuvimos allí en Egipto, más de 400 años, ¿sí? En una tierra obviamente extraña, una tierra que no nos pertenecía, ¿sí? Y allí pues al final de esos tiempos, ¿verdad? De estar allá, vimos nosotros cómo la esclavitud se puso extrema, ¿no? Y allí como el Eterno tuvo que sacarnos, ¿sí? Liberarnos de esa esclavitud, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos las diferentes narrativas y sucesos en la Torá, allí podemos ver lo positivo y lo negativo de los hechos, ¿sí? En las historias que nosotros leemos en la Torá, ¿sí? Como también el comportamiento que debiéramos adoptar por haber pasado las mismas circunstancias o estar atravesando las mismas circunstancias. Por eso les digo que es importante leer esas historias, leer las narrativas que tiene allí la Torá, no solamente las leyes que están implícitas allí, sino también los hechos, ¿sí? Las cosas que se hablan de los personajes allí en la Torá. Entonces, esas experiencias vividas de nuestros antepasados nos hacen nos hacen heredar, ¿no? Eh, un potencial, eso es un potencial, ¿no? Para que podamos entender las necesidades ajenas. Sí, entonces, eso nos ayuda, ¿sí? Eso heredamos como ese potencial de poder entender las necesidades ajenas, ¿sí? Hubo un taxista, esto es una historia real, un taxista que se le ocurrió trabajar una noche, ¿sí? Una noche en una ciudad bastante popular y de pronto, pues, ya como casi amaneciendo, cuenta este taxista, tomó a 3 mujeres de vida alegre, ya ustedes saben a qué me refiero.
y cada una iba a un sitio diferente. Entonces, le trazaron el recorrido, le dijeron a fulanita en tal parte, a sultanita en tal, ¿verdad? Y a esta otra en tal parte. Entonces él, pues ahí más o menos en su mente hizo el croquis de qué lugar, a dónde tenía que ir primero, a quién tenía que llevar después y etcétera. Y entonces ya quedaba la última. Ya había dejado a dos de ellas, las tres, y quedaba la última. Y entonces él tenía una inquietud acerca de esas mujeres, ¿sí? Porque esas son las mujeres de la noche, son las que más se consiguen. En la noche se consiguen los borrachos, las mujeres de vida alegre, se consiguen las personas viciosas, etcétera, etcétera. Y entonces él quería como hablar acerca del por qué, el por qué había tenido que llegar, ¿verdad?, hasta ese punto. Y se puso a hablar con, la, con la última mujer, ¿sí?, que tenía que llevar a su sitio de habitación. Y entonces le preguntó, le preguntó cómo había caído, ¿verdad?, en ese trabajo. Y entonces ella le dijo, bueno, yo era una mujer casada, tuve mi esposo, sí, tengo unos hijos que son pequeños, y cuando mi esposo murió, entonces me puse a trabajar en casas de familia, sí, de asadora, pero entonces mis hijos en sus estudios, ¿verdad?, requerían de mayor gasto, ¿sí? El gasto de los estudios, el arriendo, la comida. Dice ella que no le alcanzaba por más que trabajara, ¿verdad?, en diferentes sitios eh, como aseadora o como de oficios varios. Y entonces, eh, dice ella que por eso encontró una amiga que le dijo, no, mire, usted lo que se hace en un mes se lo puede hacer en 1 o 2 días. ¿Sí? Lo que se hace en un mes como aseador, usted se lo puede hacer en 1 o 2 días. Y entonces así le comentó esta mujer como yo me gano la vida, ¿sí? Pero por pura necesidad, porque yo tengo unos hijos que tengo que darles estudio, tengo que darles comida, tengo que pagar un arriendo, ¿sí? Entonces el taxista se dio cuenta que lo hacía por pura necesidad, ¿sí? Por pura necesidad. O sea, no era un caso de que le gustara, o no era un caso de que tuviera ese deseo de haber llegado allí, no, sino que por pura necesidad, por darle lo mejor, ¿verdad?, a sus hijos, ella, en cierta manera se prostituyó. Y el taxista le pregunta, bueno, ¿y usted con cuántos diariamente pues está íntimamente? Y entonces ella le alcanzó a comentar que en los peores casos con 8 personas diariamente. Entonces eh, se dio cuenta el taxista que era una vida pues bastante dura, ¿no? Pero era su forma de ella subsistir, su forma de salir adelante, su forma de poder ayudar a sus hijos y de poderse ayudarse ella misma, ¿sí? Entonces, pues le preguntó acerca de sus estudios y todo eso, y no, pues una mujer que no había estudiado, una mujer que no tenía ninguna profesión, pues le tocó pues llegar hasta esas circunstancias. Entonces, este taxista, ¿verdad? Queda como allí con esa claridad y bueno, años más adelante, pues él viene y contrata a una empleada para su casa, porque también él tenía su casa, ¿verdad? Tenía su esposa, sus hijos. Y y entonces, pues él quedó como con esa conciencia de no poder permitir, ¿verdad?, que tal vez una persona así, con necesidades, ¿verdad?, se quedara allí en ese trabajo, porque, sí, sino que tratara de progresar. Entonces, era una mujer que tenía hijos también y este taxista trató pues de ayudarle a ella a estudiar y ella pues hizo unos estudios, ¿sí? Hizo unos estudios, trató de ayudarle digamos, de salir adelante con un trabajo. Ella tenía a su esposo, obviamente, pero entonces el taxista le decía, mire, de pronto uno no sabe la vida, no sabe si de pronto uno se quede solo, usted de pronto puede quedar sola y entonces, ¿qué va a hacer en la vida? ¿Sí? Eh, ¿Va a vivir de esto o de qué va a vivir? Tiene que mirar y pensar en su futuro, ¿sí? De pronto algo puede suceder. Y preciso, al cabo del tiempo, el esposo la deja, ¿sí?, por otra mujer, ella se queda con los hijos, pero gracias al Eterno, pues ella había hecho unos estudios ya, había hecho, sí, unas tecnologías
y pues ella a través de eso podía salir adelante, ¿sí? Tenía ese potencial de poder salir adelante, ¿sí? Entonces, eso es como tratar de entender a los demás, de tener empatía con los demás, ¿sí? De tratar de ayudar a los demás, ¿sí? Esto es lo que nos quiere decir aquí la Torá. Dice, ustedes fueron extranjeros, entonces entiendan a los extranjeros, ¿sí? Ustedes no deben oprimir al extranjero, ustedes conocen el alma de un extranjero porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Pero aquí se trata como de entender a la persona, de entender sus necesidades, de comprender su problemática, ¿sí? Más o menos de eso se trata. Y por eso es que aquí la Torah nos habla claramente acerca de esta misbah, ¿no? Entonces, cuando veamos a una persona en las circunstancias, ¿verdad? En la que nosotros de pronto hayamos vivido también, eh, la vamos a comprender mejor, ¿sí? Y así, inclusive, no hayamos pasado las mismas experiencias, habrá que ponerse, como se dice, en sus zapatos para poderle entender sus necesidades, ¿sí? Poder entender sus necesidades. Hay aquí algo que habla el Rab Jonathan Sacks, de bendita memoria, hablando acerca de la empatía, y quise traer esa parte aquí, ¿sí? Y él dice lo siguiente: ver el mundo a través de los ojos de la otra persona, eso es lo que es empatía, de entrar en sus sentimientos y actuar de una forma que le deje saber que la entendemos, la escuchamos y nos importa, ¿sí? Eso es empatía, ¿sí? Repito lo que dice allí. Dice, es ver el mundo a través de los ojos de la otra persona, de entrar en sus sentimientos y actuar de una forma que le deje saber que la entendemos, la escuchamos y nos importa, ¿sí? Y a eso apunta este mandamiento. No oprimirás al extranjero, porque ustedes conocen el alma del extranjero, ya que fueron extranjeros en la tierra de Egipto. A eso apunta este mandamiento. ¿Por qué este mandamiento? Bueno, la empatía, eh, la necesidad de la empatía, sin duda, se extiende más allá de los extranjeros, nosotros entendemos, ¿sí? Se extiende más allá. Se aplica, por ejemplo, a los cónyuges, se aplica a los padres, a los hijos, a los vecinos, eh, a los colegas de trabajo, ¿sí? Entonces, es muy fácil aplicar la empatía a ese círculo que tenemos, ¿sí? Cuando se trata de cónyuges, cuando se trata de los padres, de la familia, de los hijos, de los vecinos, de los colegas, ¿sí? Pues es muy fácil, ¿sí? Porque somos conocidos, estamos allí interactuando continuamente los unos con los otros, entonces es muy fácil, ¿verdad? Ser empáticos con ellos, ¿sí? Entonces, aquí por eso se nos advierte, se nos dice que seamos empáticos con quién, con el extranjero, o sea, al que no conocemos, ¿sí? Al que no, con el cual no hemos interactuado, ¿sí? Que seamos allí, ¿verdad? Empáticos con ellos y conozcamos sus necesidades, miremos, ¿verdad? Cuál es su problemática, tratemos de ayudar. Entonces, ¿por qué la Torah aquí habla acerca específicamente de los extranjeros? Pues, obviamente, podríamos aclarar mucho más y es lo siguiente. La respuesta es que la empatía es más fuerte en los grupos donde la gente se identifica mutuamente. Y ya dijimos nosotros, ¿en dónde? En la familia, en los amigos, en los clubes, pandillas, en las religiones, en las razas, etcétera. Sí, allí es la gente se identifica más allí mutuamente con todos estos grupos, cuando está, ¿verdad? Allí interactuando con toda esta clase de gente. Y es fácil amar al prójimo, ¿sí? Como a ti mismo, como dice allí, ¿verdad? El texto, ¿no? Pero es muy difícil amar o incluso sentir empatía por un extranjero. ¿Sí o no? Es la verdad. Sí, nos cuesta, nos cuesta. Y más, por ejemplo, en nuestro caso, estamos aquí en frontera con Venezuela. ¿Cuántos venezolanos no han venido aquí, verdad? Se les ha ayudado esto y lo otro y no han pagado bien, ¿sí? Han hecho inclusive hasta mal. Entonces ya como que uno entra en desconfianza. Pero eso no nos debe, como, a ver, no nos debe como cercenar en el sentido
de ser empáticos a pesar de, ¿sí? A pesar de ser empáticos, mirar a ver, ¿verdad? Obviamente con otros mecanismos, de otra manera, mirar a ver cómo se puede solucionar o cómo se puede ayudar a una persona que no sea un connacional. Eh, Hay un estudioso llamado Frank Wells, ¿sí? Él es un primatólogo y él dice lo siguiente, él dice, hemos evolucionado para odiar a nuestros enemigos, ignorar a las personas que apenas conocemos y desconfiar de cualquiera que no se parezca a nosotros, incluso si somos en gran medida cooperativos dentro de nuestras comunidades, nos convertimos en un animal diferente en nuestro trato con los extraños. Sí, eso es muy cierto, esto es muy verídico y es lo que está pasando y lo que pasa, ¿sí? Entonces, eh, eh, ignoramos, ¿verdad? A las personas que apenas estamos como que conociendo y desconfiamos de ellas, ¿sí? De cualquiera que no se parezca a nosotros ni tenga los mismos principios, tal vez, de nosotros, ¿no? E incluso si estamos en un grupo y somos muy cooperativos, somos cooperativos, pero para el grupo, perdón, para el grupo somos muy cooperativos, ¿sí? Y ayudamos y todo lo demás, pero nos convertimos en podríamos decir, un animal diferente en nuestro trato con los extraños. En eso sí, ¿verdad? Nos convertimos, ¿verdad? Personas totalmente diferentes con los extraños. ¿Sí? Y obviamente esto lo ha comprendido bien nuestra nación. Eh, Cuando hablo de nuestra nación estoy hablando de Israel. ¿Sí? Por eso, a lo largo de la historia, a lo largo de la historia, hubo judíos ayudando a quién? A Gandhi, ¿sí? En su lucha por la independencia de India. A Martin Luther King en sus esfuerzos por los derechos civiles de los afrodescendientes o afroamericanos. A Nelson Mandela en su campaña para terminar con el apartheid en Sudáfrica. ¿Sí? Encontramos hoy día, por ejemplo, un rabino ayudando al presidente de Argentina, ¿sí? A Milei, para que la ideología de la Torá la pueda de alguna manera socializar dentro de sus planes de gobierno. ¿Sí? Un equipo médico israelí, por lo general, es de los primeritos en llegar a cualquier parte donde ocurra un desastre natural. ¿Sí? Y es por eso que la Torá no solamente contiene leyes, ¿sí? Sino que también nos relata historias para que podamos comprender bien, ¿verdad? Lo que es y puede significar eh, un alma extraña, una persona extraña, ¿sí? Entonces, por eso que aquí se nos habla y se nos dice que tengamos mucho cuidado con el extranjero, ¿sí? Esto lo ha comprendido bien nuestra nación y por eso nosotros tratamos de tener deferencia con aquellas personas, ¿verdad? Que no conocemos siquiera y que necesitan de nosotros o necesita que le entendamos su problemática, podamos llegar a su necesidad y podamos de alguna manera ayudarles. Ahora, ¿por qué la Torá no solamente contiene leyes, sino también nos habla acerca de historias, nos relata historias? ¿Por qué la Torá hace esto? Porque las leyes sin empatía, atención aquí, porque las leyes sin empatía equivalen a justicia sin compasión, ¿sí? Y Rashi nos trae aquí eh, algo muy interesante. Dice Rashi que originalmente el Eterno planteó crear el mundo con el atributo de justicia, no más con el atributo de justicia, pero vio que no podía sobrevivir, o sea, nadie iba a sobrevivir, ¿sí? Si él plantea el mundo, ¿sí? La construcción del mundo, crea el mundo con el atributo de justicia, todo tendría que andar recto o si no, vea, ¿sí? Eh, eh, Vio que no podía, que no se podía. Entonces, ¿qué hizo? Hizo que obviamente ah, trajo, por decir así, trajo o unió la justicia con qué? Con el atributo de compasión, ¿sí?
Entonces tuvo que unir lo uno y lo otro, porque no se puede ser siempre estrictos y legalistas, ¿no? También hay que entender, ¿verdad? Entender a la persona, tener compasión de la persona, darle el beneficio de la duda, ¿sí? Meterse en sus zapatos, comprender su problemática. Y de acuerdo entonces a eso, sí ya, pues, juzgar. Entonces, es así como el Eterno actúa y como espera que nosotros actuemos también, ¿sí? Y las narrativas de las historias, en la forma más, es la forma, por ejemplo, más, digo yo, elocuente o poderosa para entrar en la imaginación al mundo interno de las personas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes lean allí, ustedes pónganse a pensar, ¿verdad? ¿Por qué hizo esto? ¿Para qué lo hizo? ¿Sí? Algo que entendí yo, por ejemplo, ahondando más en las leyes, por ejemplo, noágicas. Ustedes saben que hay leyes noágicas para los Beni Noa o para la humanidad, que fue lo que estableció el Eterno después del Mabul o el diluvio, eh, acerca hablando de las relaciones prohibidas, ¿sí? Relaciones sexuales prohibidas. Entonces, se estaba hablando allí acerca de la posibilidad de que un padre pudiera tener a una hija, o sea, casarse con una hija, ¿sí? Y se trae el caso, por ejemplo, de Lot y sus dos hijas. Entonces, allí se habla de que sus dos hijas lo hicieron fue, digamos, porque creyeron que únicamente ellas habían quedado nomás, ellos habían quedado nomás en el mundo, que el Eterno había acabado con todo en absoluto, con todo, y entonces eh, no había más, ¿verdad?, raza humana. Y entonces ellas dijeron, bueno, para preservar la raza, tendríamos que unirnos a nuestro Padre, ¿sí? Y entonces dice allí, ¿verdad?, hablando acerca de este tema, que, bueno, la primera le dio de beber el licor al padre y entonces tiene intimidad con él. Pero, obviamente, ella se tuvo que levantar a la mañana siguiente y el papá estuvo consciente después, ¿verdad?, de que había estado con su hija mayor. Sí, estuvo consciente, ¿no? Estuvo consciente. Y le atribuye a Noah, ¿verdad? Le atribuye a Noah de pronto que había algo malo en él, ¿no? O sea que, perdón, Noah no, sino Lot tenía como que algo malo en él porque si bien se dio cuenta que había estado con su hija mayor, ¿sí? No tuvo reparo para también estar con su hija menor, porque ¿dónde sale esto? Porque eh, dijeron, démosle otra vez a nuestro papá licor, ¿sí? Y acuéstate tú, ¿verdad? Con él para que pues podamos sacar descendencia de él. Y entonces le van a dar licor y el papá acepta. Parece que le gustó y entonces aceptó, ¿sí? Entonces, de allí se habla de que no está bien, ¿verdad? Que un padre se case con una hija, no está bien visto eso y sería algo muy no aceptable, sería algo muy execrable, ¿sí? Entonces, Noé ya Noé no, Lot siendo consciente, ¿verdad? Ya con su segunda hija, permitió emborracharse y permitió también estar con su hija. Entonces, esto no debió haber sido así. Estos sabios juzgan esto de que eh, él le gustó haber estado con su hija. Y esto no está bien, esto es execrable y por eso es prohibido, ¿no? Por la Torah. También para los Beni Noah estar, ¿verdad? O casarse con una hija o tener relaciones con una hija. Bien, eso así se los comento, ¿verdad? Eh, para que podamos entender que esto no es cuestión de leyes únicamente, sino que entrar en los sentimientos, entrar, ¿verdad?, en las necesidades de las personas y todo esto. Sí, de pronto ellas lo hicieron, sí, con una motivación muy pura, pero el papá ya se le juzga de que ya la segunda vez ya no lo hizo con una motivación, ¿verdad?, correcta y no estuvo bien tampoco que lo hiciera. Entonces, ve hasta dónde se puntualiza todo esto, todas estas narrativas. Es importante ver, analizar todo esto, comprender, ¿verdad? De dónde sacan los sabios tales prohibiciones, tales permisiones. Todo eso es importante entenderlo. Y por eso está allí todas estas historias narradas en la Torah. ¿Sí? Ah, allí encontramos, o es la forma como podemos
entrar en el mundo interno, en el sentimiento interno de las personas, ¿sí? Y la empatía no es un complemento ligero, es algo adicional para la vida moral, ¿sí? Pues eso no es algo así como tan ligero, no es algo que sirve, ¿verdad? Para comprender la moralidad, inclusive, de las personas. Es un elemento esencial para la resolución de conflictos, ¿sí? Entonces, las personas que han sufrido a menudo, ¿verdad? Responden a ese sufrimiento infligiendo, ¿qué? Dolor a los demás, ¿sí? Las personas que están traumadas, que tienen problemas, ¿sí? Entonces, muchas veces, esas personas que han sufrido responden infligiendo también dolor a los demás, ¿sí? El resultado es la violencia. Es una violencia a veces emocional o a veces física, dirigida contra individuos o grupos. Entonces hay personas que están traumadas, están dolidas, ¿sí? Algo les pasó, ¿verdad? En su infancia, en su adolescencia, aún en la vida adulta, y entonces ese es el resultado, ¿sí? Tal vez la cogen con el mundo entero, contra ciertos grupos, etcétera, etcétera. Entonces vemos allí violencia emocional o a veces violencia física. Y la única alternativa genuina y no violenta es entrar en el dolor del otro de una manera que garantice que pueda saber que lo entendemos, que reconocemos su humanidad, que reconocemos su humildad y que afirmamos su dignidad. ¿Sí? Entonces, de esa manera tenemos nosotros que entrar, ¿verdad? Para poder restaurar a la persona, poder ayudarle, ¿sí? Inclusive a liberarse, ¿no? De todos sus traumas, de todos esos problemas que tuvo, ¿verdad? En algún momento de su vida, ¿sí? ¿Cómo? Pues aquí vuelvo y le repito, la única alternativa genuina y no violenta es entrar en el dolor del otro de una manera que garantice que pueda saber que lo entendemos, que reconocemos su humanidad, que reconocemos su humildad y que afirmamos su dignidad, ¿sí? Y aquí me llama la atención mucho algo interesante, ¿verdad? Algo que pasó, una historia muy hermosa que encontramos allí en los Besoró, en el libro de Gilel o Lucas, capítulo 7, verso 36, con nuestro Adón Yeshua, ¿sí? Con nuestro Santo Maestro, con su Majestad Yeshua Hamashiach, ¿sí? Uno de los fariseos le rogó que comiese con él, ¿sí? Que entrara en casa a comer con él. Este hombre era obviamente un fariseo y Yeshua aceptó y entró, se sentó a la mesa, ¿verdad? Para comer. Y de pronto aparece en escena una mujer, dice allí la narrativa, que había sido pecadora, ¿sí? Eh, en la ciudad, o sea, que era reconocida en la ciudad como una mujer pecadora. ¿Qué podemos pensar nosotros de una mujer así? O sea, que es de pronto una mujer de vida alegre, ¿cierto? ¿Sí? Y como entendió que él estaba ya a la mesa, dice allí que ella pues, entró a la casa de este fariseo y trajo un vaso de alabastro, un ungüento muy especial, ¿sí? Y dice allí que estando detrás de sus pies comenzó, ¿verdad? Llorando a regar con lágrimas sus pies y los limpiaba con los cabellos de su cabeza y besaba sus pies y los ungía con el ungüento, ¿sí? O sea, empezó a hacer eso, ¿sí? Allí sin más dilación entró, buscó al maestro, ¿verdad? Empezó a llorar, a limpiar sus pies. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en esa época pues no había botas como hoy, botas pantaneras, ¿sí? No había nada de eso, ni tampoco zapatos Panam, ¿sí? Ni Croydon, ni nada. ¿Sí? Entonces, pues es obvio que eran como alpargatas, ¿sí? Entonces, no habían pisos con pavimento o con cemento, y entonces pues era pura tierra y las personas tenían que andar de un lado para otro, caminaban y se ensuciaban. Entonces, ella entra, localiza a nuestro Santo Maestro y allí se postra, ¿verdad? Empieza a llorar con sus lágrimas, empieza a limpiar sus pies, ¿sí? Con sus cabellos, a restregarle, ¿verdad? Como si fuera su cabello una esponja, a restregarle sus pies, a quitarle el polvo, el sucio, y
además de eso, a ungirlo, ¿verdad? Con seguramente un ungüento bastante bueno y oloroso, ¿no? Y eso empieza a hacer, y a besarle los pies, ¿no? Miren que dice la escritura, había sido pecadora, o sea que ella sentía que ya había recibido, ¿verdad? Como el perdón, como la restauración de su alma. ¿Y de parte de quién? Pues seguramente de parte de él, de parte de nuestro Santo Maestro, porque ella vaya agradecida a hacer esto, ¿sí? Entra y lo busca. Y en señal de agradecimiento, hace este favor, le hace este favor. Y entonces, dice allí que como vio esto el fariseo, que le había convidado, que le había invitado, ¿verdad? Entonces, el fariseo habló entre sí, diciendo, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Vea lo que dice él. Dice para sus adentros. Habla consigo mismo. Dice, si este fuera profeta, supiera quién es el que la está tocando. ¿Sí? ¿Quién es el que lo está tocando? Es una mujer pecadora. ¿Sí? Como si lo estuviera contaminando. Como si esa mujer no se mereciera, ¿verdad? Compasión. Como si esa mujer no se mereciera que le comprendieran su situación, tal vez el por qué tuvo que llegar a hacer lo que fue, ¿sí? No, el fariseo lo que le interesaba era que era pecadora y que estaba tocando supuestamente al ungido del Eterno, o la persona más santa que podía haber, ¿sí? Entonces que podía estarla contaminando, algo así como eso estoy pensando. O sea, en el cuero, en el cuerpo de este fariseo no cabía que esta mujer lo tocara, ni una pizca. O sea, a él, como tal, como fariseo. Pero si objeta que esta mujer pecadora esté tocando al ungido del Eterno, ¿verdad? A nuestro santo maestro, ¿sí? Y que seguramente lo estuviera contaminando, quién sabe haciendo qué. Entonces, eh, Yeshua, conociendo todo esto, conociendo los pensamientos, conociendo las intenciones y todo lo demás, le responde y le dice a este fariseo llamado Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice, di maestro. Entonces, él viene y le plantea aquí un hecho, sí, le plantea aquí una historia. Le dice, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos cómo pagar, perdonó a ambos, le perdonó a ambos, ¿sí? La deuda, obviamente. Y pues, ¿cuál de estos le amará más? ¿Sí? ¿Cuál de estos dos le amará más? ¿Sí? Entonces, ahí dice que este fariseo llamado Simón se pone como que a pensar, a juzgar, a ver, ¿no? Y entonces responde, le dice a nuestro santo maestro, pienso que aquel al cual perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. O sea, tú has juzgado rectamente, ¿sí? El otro que le debía más, le va a amar más porque estaba más comprometido, estaba más en el cuello y le perdonó. Entonces, por lo tanto, le va a amar mucho más. Y le responde aquí a Simón. Y vuelto a la mujer, le dice a el fariseo, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, cansado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas esta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas al que se perdona poco, poco ama. ¿Sí? Vea qué lección tan tremenda le está diciendo. Ya esto deja entrever que Yeshua había tenido otro encuentro con ella y le había hecho ver, o sea, se había metido en sus zapatos y le había hecho ver, ¿verdad? La necesidad que ella tenía de estar libre de toda esa
culpa de todo ese pecado. Y la había librado ya de ese pecado. Ya le había dicho, vea, tus pecados te son perdonados. Ve, no peques más. ¿Sí? Empieza una nueva vida. Y haya sentido ese perdón y en señal de agradecimiento de esa sanidad interna, hizo lo que hizo, de ese amor que sentía por él, de que le había restaurado, de que la había comprendido cuando los demás la señalaban. Aún este fariseo la señalaba como pecadora todavía, pero él ya la había restaurado. Él se vuelve otra vez a la mujer y le dice de nuevo, los pecados te son perdonados, reafirmando lo que ya le había dicho antes, tus pecados, los pecados que tú has tenido te son perdonados. ¿Sí? Entonces, para que vean ustedes cómo nuestro Santo Maestro puede y nos enseña, ¿no?, a llegar a la necesidad de la persona, a llegar, ¿verdad?, a ponernos en la posición de la otra persona. ¿Cómo se puede sentir? ¿Cómo se puede encontrar? ¿Sí? Y tratar de suplir su necesidad. Eso es empatía. Eso es empatía. Y por eso aquí la Torah es a los extranjeros, porque a los de tu familia tú puedes tener empatía con los de tu familia, con los grupos, con tu pandilla, con los de el grupo de deportistas, ¿verdad? Con los que andas, con tus amigos, con tus vecinos, pero al extranjero, al que no conoces, debes tener también empatía con él. De alguna manera, sí, entrar en sus sentimientos, comprender su situación y tratar de ayudarle de alguna manera, ¿sí? Entonces, si Hashem nos ha perdonado tanto, ¿no deberíamos hacer lo mismo con nuestros semejantes? Es una forma de entenderlo, ¿no? Cuando sabemos que hemos hecho lo mismo o peor, o hemos tenido sus mismas experiencias, podemos empatizar y entenderlo. Es nuestro deber, ¿sí? Cuando estamos o hemos atravesado las mismas circunstancias, podemos entender a las personas. Y si tal vez no hemos pasado esas circunstancias, podemos tratar de ponernos en sus zapatos y entender su situación y sus sentimientos, ¿sí? Tratar de que sus sentimientos afloren para uno poder entender su situación, su problemática, ¿sí? Recordemos que fuimos nosotros esclavos, extranjeros, que estamos apartados, asimilados, todos nosotros, y por la misericordia divina fuimos recibidos y restaurados, y se nos hizo dignos de ser llamados, ¿qué? Hijos del Eterno, hijos de Hashem. Mis amados, que podamos nosotros aprender de esto. ¿Sí? Esta es una misbah para los extranjeros, podríamos decir, sí, claro, pero podríamos decir también para el desconocido, para los connacionales, para las personas que no conocemos, que se nos presentan, ¿sí? Muchas veces hemos pecado en mirarlas, así como con desprecio, así como con desconfianza. Claro, y eso se justifica, claro que sí, pero eso no nos debe impedir que de alguna manera podamos nosotros ayudar en su necesidad, ayudar en su problemática de alguna manera, ¿sí? Suplirle lo que ellos necesitan. Que esto nos ayude, mis amados. Que el Eterno tenga misericordia de nosotros, así como siempre lo ha tenido, y que nosotros sepamos también tener misericordia de aquellos que necesitan nuestra ayuda y podamos nosotros siempre entender las necesidades de los demás. Yo siempre les he dicho, una forma de servir a los demás es conocer sus necesidades y tratar de ayudarles, ¿sí? Hacer que ellos hablen, conocer sus sentimientos y poder suplir de alguna manera, si tenemos las posibilidades. Obviamente, sí tenemos las posibilidades de poderle ayudar. Acuérdense lo que dijo Johanan, el sumergidor, ¿sí? O Juan el Bautista, ¿sí? Cuando llegaron ahí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Queremos arrepentirnos, ¿qué tenemos que hacer? Entonces él dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. En otras palabras, si tienes la posibilidad, ¿verdad? Y te puedes desprender sin que dejes sin el pan, sin el abrigo a tu familia, hazlo, ¿ok? Hazlo. Si tienes la posibilidad, si tienes abundancia, dala, compártala. ¿Sí? Sea agradecido
sea agradecido y comparte y ayuda a los demás. En otra parte dice, el que tiene mucho, dé al que no tiene, para que la riqueza de uno supla la necesidad de otros. ¿Sí? Y me llamó mucho la atención la historia de este taxista, ¿verdad? Cómo, cómo él ayuda a esta empleada para que salga adelante. Yo creo que ese siempre debe ser nuestro deseo, nuestro sentir, ¿no? Que las personas progresen, salgan adelante, apoyarles, ¿verdad? De alguna manera, ¿sí? No se queden ahí esclavizadas y no tengan que ir a trabajos penosos, penosos, ¿verdad? Para ganarse la vida, ¿sí? Hay muchos que se van, ¿verdad? A la delincuencia por eso, porque ven que no pueden dar un pan, una comida, ¿verdad? A sus hijos, y entonces se van a la delincuencia, ¿sí? A veces juzgamos y decimos, vea ese ladrón, pero ¿por qué lo llevó hasta ese punto? ¿Qué lo llevó a ser ladrón? ¿Sí? Entonces hay que ver bien y juzgar con justo juicio. Mis amados, los dejo allí, que les tengan un hermoso día de Shabbat para todos. Shabbat Shalom y Shalom Ubrajo, paz y bendiciones. Paz y bendiciones.